Al abrir nuestras Biblias, en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 13, encontramos allí en esas palabras plasmada una absoluta convicción, una poderosa esperanza que permaneció hasta el fin de sus días en el corazón del apóstol Pablo. Romanos capítulo 10, versículo 13 nos dice lo siguiente: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Será salvo. ¿Qué es invocar? Llamar. ¿Qué es invocar? Clamar. Dirigirse a Él. ¿Qué es invocar? Hacerle presente, hacerle partícipe, tenerle en cuenta. Pablo era un completo convencido que todo ser humano, sin importar el color de la piel, el estrato socioeconómico, la preparación intelectual, sin importar la edad, todo ser humano que se dé la oportunidad de acercarse a Dios será salvo, será bendecido. Ese término salvación tiene dos connotaciones. Tiene una connotación temporal y tiene una connotación eterna. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Salvo de la depresión, salvo de la ansiedad, salvo de mortales enfermedades físicas, salvo de la destrucción financiera, salvo de la destrucción de relaciones. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero la salvación que el ser humano puede experimentar aquí en la tierra, como resultado de esa interacción personal con Dios, es un anticipo de la salvación eterna. Es un anticipo de la herencia que le espera a los santos del Altísimo. Pablo estaba completamente convencido que aquí en esta tierra, como él mismo lo escribió, somos extranjeros y advenedizos. Que nuestra verdadera ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Pablo estaba convencido de la certeza que brinda la Biblia cuando dice: he aquí un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. La palabra de Dios presenta, apreciada iglesia, apreciados amigos, que cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos y su galardón con Él, tendrán un final para siempre: el dolor, la miseria, la enfermedad, la aflicción que experimentan los hijos de Dios en algunas ocasiones. Así que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué necesita una persona en condición de drogadicción para salir de ahí? Relacionarse con Dios, invocar el nombre del Señor. ¿Qué necesita un matrimonio en una situación comprometedora donde pareciera que está desmoronándose? Invocar el nombre del Señor. ¿Qué necesita un hombre que está cayendo en una situación financiera difícil por causa de las deudas? El trabajo se pone difícil. Necesita relacionarse con Dios. Necesita invocar el nombre del Señor. ¿Pero por qué? Pablo dice: porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero en el versículo siguiente, Pablo hace por lo menos 3 preguntas para que como iglesia y como seres humanos reflexionemos en las realidades que están alrededor de la experiencia, realidades que se encuentran alrededor del encuentro que los seres humanos necesitamos tener con Dios. Para que seamos conscientes de esas realidades, en el versículo 14, Pablo hace una pregunta, Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
Entonces en Romanos 10:13, el primer versículo que leímos, ese invocar el nombre del Señor para ser salvos no es cualquier invocar. No es invocar a Dios de cualquier manera. Algunos consideran que persignándose ya contienen la protección del Señor, la bendición del Señor. Otros consideran que abriendo la Biblia en el Salmo 91 y dejándola en algún lugar de la casa ya tienen la bendición de Dios. No. Pablo aclara, el apóstol San Pablo aclara que para invocar a Dios y ser salvos tenemos que invocarlo ¿con qué? Con fe. Porque ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? El ser humano tiene primero que creer para poder llegar a la experiencia de invocar a Dios, de hacerlo partícipe en su vida, de compartir con Dios los problemas, las dificultades. Solo el que cree encuentra en Dios un refugio, un escampadero en medio de problemas económicos, problemas de salud, problemas relacionales, problemas laborales de cualquier tipo, problemas interiores. A veces los problemas que son más difíciles de resolver son las luchas con nosotros mismos. Y el que cree es el que siente la motivación de acercarse a buscar la ayuda del Señor. Pero la pregunta del apóstol Pablo toca a la iglesia de una forma muy especial. Se espera que los hijos y las hijas de Dios sean los que mejor conocen a Dios. Se espera que los hijos y las hijas de Dios sean esos hombres y mujeres que tengan fe en Dios, que crean en Dios. Si tú quieres buscar una persona de fe, lo más seguro es que te sientas motivado a ir a una iglesia cristiana como esta para poder encontrar a esa persona. Pero somos nosotros los cristianos quienes tenemos la encomienda, la misión de compartir la fe para que otros también puedan creer e invoquen el nombre del Señor y sean salvos. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13, Pablo muestra a la iglesia la necesidad de hacer algo para conducir a otras personas a una experiencia de fe. Posiblemente tú tienes un ser querido que necesita urgentemente la ayuda de Dios, hasta más que tú. Posiblemente tienes un compañero de trabajo, un amigo, una amiga. Necesitamos permitirle al Espíritu Santo que encuentre en nosotros instrumentos de fe que inspiren fe en otras personas. Pero, ¿qué debemos hacer para inspirar fe en otras personas? 2 de Corintios 4:13 nos regala la siguiente consideración. Noten ustedes la manera como plantea el apóstol Pablo este texto. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Cristo dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría. ¿Crees que tu situación es imposible? ¿Consideras que ya todo está perdido? No. Para el que tiene fe, todavía hay ¿qué? Esperanza. El que tiene fe tiene posibilidades. Puede que las circunstancias estén difíciles, aparentemente imposibles de superar. Pero si hay fe en el corazón, veremos la luz al fondo del túnel. Verás la luz al fondo del túnel. Necesitamos la fe. La mayor necesidad del ser humano es la necesidad de fe. Tú puedes considerar que necesitas recursos. Tú puedes considerar que necesitas salud.
Tú puedes considerar que necesitas una familia, o que necesitas paz, o que necesitas un plante. Bueno, ¿cuántas necesidades podemos tener? Pero sabes, a la luz de la Biblia, la necesidad más grande es la necesidad de fe. Y el apóstol Pablo dice a la iglesia: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Iglesia, hijos e hijas de Dios, frente a la tarea de compartir el evangelio y orientar a otras personas para que disfruten las bendiciones que Dios tiene para ellos, el primer paso es creer nosotros. Si tengo fe en el corazón, eso me habilita para inspirar fe en otro corazón, a fin de que esa persona invoque el nombre del Señor y sea salva. La tarea misionera inicia cuando nosotros mismos vivimos una experiencia de fe. Y por eso el apóstol Pablo dice: creí, por lo cual hablé. Pretender hablar sin creer no le va a reportar ningún beneficio a las personas que nos escuchan. ¿Cuántas madres quieren ver a sus hijos libres de vicios, libres de adicciones, en una situación mejor? Y quieren que sea Dios el que bendiga a esos hijos. Esas madres necesitan primero tener una experiencia de fe con Dios y compartirla con sus hijos. ¿Cuántos padres quisieran tener un mejor porvenir para ofrecerle a su familia? Quisieran que su familia, quisieran que conocidos, personas que están en situaciones muy difíciles, reciban la bendición de Dios y superen esas situaciones difíciles. Pues esos padres necesitan primero experimentar la gracia y el poder de Dios, para luego compartirlo con esas personas que quiere que sean beneficiadas, a fin de que efectivamente sean personas beneficiadas. Tú y yo somos llamados, la iglesia es llamada a conducir a otros a una experiencia de fe. Pero para que esa experiencia de fe sea una realidad, la segunda pregunta del versículo 14, ahí en Romanos 10, nos presenta una reflexión interesante. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Tú quieres que tus hijos crean? ¿Tú quieres que tus seres queridos crean? ¿Que amigos crean? ¿Y sean beneficiados por Dios? Necesitan oír del Señor. ¿Saben que el apóstol Pablo tenía esto bien clarito? Más adelante en el versículo 17 expresa lo siguiente: así que la fe, esa que mueve montañas, la fe, ¿cómo se consigue? ¿Es por qué cosa? Por el oír, ahí lo puedes leer. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra ¿de qué? ¿Qué necesitan oír esas personas que tú quieres ver en una mejor condición de vida? ¿Qué necesitan oír? El Evangelio. ¿Y dónde encontramos el Evangelio? El Evangelio lo encontramos en la palabra de Dios. Por lo tanto, el antídoto para los males que enfrenta la humanidad es la palabra ¿de qué? De Dios. Compartamos la palabra de Dios. ¿Conoces a alguna persona en un estado de necesidad física, espiritual tremendo? Compártele la palabra de Dios. Porque es que ¿cómo creerá si no escucha de Jesús? Si no conoce las promesas divinas, ¿cómo va a creer en medio de esa situación tan difícil que puede estar enfrentando? ¿Cómo va a creer? Para que invoque el nombre del Señor y para que reciba el auxilio que Dios tiene para cada ser humano. Necesitas escuchar la palabra de Dios. ¿Quieres un cambio en tu vida? ¿O quieres un cambio en la vida de otra persona? Necesitas escuchar la palabra de Dios. Esa otra persona necesita escuchar la palabra de Dios.
Padres que queremos ver cambios en los hijos, hijos que queremos ver cambios en los padres, esposos que queremos ver cambios en las esposas, esposas en los esposos, si queremos ver cambios en el seno de la iglesia, si queremos ver cambios en el contexto laboral, no importa la situación, el ser humano necesita ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Por qué razón? Ya lo leímos, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, la fe mueve montañas. ¿Quieres ser una persona con una fe poderosa? Acude a la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. ¿Y cómo puedo yo relacionarme con la palabra de Dios, pastor? ¿Cómo puedo llenar mi vida de la palabra de Dios? Ve a la iglesia. Escucha la palabra de Dios. En las iglesias se predica la palabra de Dios. Cómprate una Biblia. Yo sé que tú no vas a ser pobre. Del recurso mínimo hay Biblias muy económicas, cómprate la Biblia. O mínimamente descarga una aplicación de Biblia en tu celular y saca tiempo y lee un trozo, lee una porción de la palabra de Dios para que veas cómo la gracia de Dios comienza a actuar en tu vida. Dice el apóstol Pablo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Aquí la iglesia tiene un papel que desempeñar. La iglesia es comisionada de inspirar fe en otros, e inspirar fe en otros a través de la predicación de la palabra de Dios. Pero en virtud de lo que venimos meditando, la iglesia primero debe recibir la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, experimentar la palabra de Dios, permitir que la palabra de Dios tenga efecto en los miembros de la iglesia, para poderla llevar con poder a otras personas. Y en eso deriva ya la reflexión del apóstol Pablo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es la última pregunta que se hace el apóstol Pablo, ahí en el versículo 14. ¿Sabes qué había en la mente de Pablo? Las personas en extrema necesidad. Personas pasando por situaciones difíciles, a sabiendas de que Dios está dispuesto a ayudarlas, ya Dios les tiene una salida, pero esas personas nunca obtendrán la salida hasta que no invoquen el nombre del Señor, y nunca lo van a invocar si no aprenden a creer en Él, y nunca van a creer en Él si no hay alguien que les hable del amor de Dios. Por eso la última pregunta que hace el apóstol Pablo es, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y esa persona encargada de predicar eres tú. Yo. Es que creemos que predicación es hacer lo que yo estoy haciendo en este momento. Pararnos aquí en el púlpito y desarrollar una disertación relacionada con la palabra de Dios. Pero no, hermanos. Tú predicas cuando estás en el mercado. Tú predicas cuando estás en el transporte público. Tú predicas cuando te encuentras con el vecino en la calle. Tú predicas cuando te toca ir a recibir el boletín de tus hijos al colegio. Tú predicas cuando le haces una visita a un ser querido o un ser querido te visita. Son momentos, son escenarios para predicarle a aquellas personas que Dios quiere bendecir y que nunca lograrán esa bendición si no invocan el nombre del Señor. Que nunca lograrán esa bendición si no aprenden a creer en Dios. Que nunca lograrán esa bendición si no conocen del amor de Dios a través de las páginas de la Biblia. En San Juan 5:39 Cristo lo dijo claramente: vosotros escudriñáis las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres que otro conozca de Dios? Compártele la Biblia. Hay un libro que se llama El conflicto de los siglos. Léetelo, mira, tú no te puedes morir sin leer ese libro. No, que no lo conozco. Bueno, ya lo conoces. Existe un libro llamado El conflicto de los siglos. ¿Que dónde lo consigo? Entra a Google, ahí pon conflicto de los siglos y hasta en PDF te sale. Hay una aplicación en Android, también la hay en
Aios. Y ahí lo puedes encontrar. Hay una versión narrada del libro, ni siquiera para que lo leas, lo pongas ahí, escuches. Maravilloso libro. ¿Y sabes qué encuentras en la página 67? El siguiente pensamiento. El Espíritu de Cristo es un espíritu misionero. ¿Cómo es el Espíritu de Cristo? Misionero. El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. ¿Captaste lo que este pensamiento nos está diciendo? A los hijos y las hijas de Dios, que conocemos que nuestro corazón es regenerado por la obra del Espíritu Santo. Conocemos de que Dios nos está transformando cuando sentimos el deseo de compartir con otras personas, ¿qué cosa? El amor de Dios, la palabra de Dios. El primer impulso del corazón regenerado no dice aquí es dejar de comer cerdo. Aquí no dice que el primer impulso del corazón regenerado es utilizar la falda más larga. Aquí no dice que el primer impulso del corazón regenerado es aprender a devolverle a Dios la parte que le corresponde. Todas esas cosas son importantes. Yo no quiero restarles validez. Lo que yo quiero resaltar, apreciada iglesia, amigos, es que te das cuenta, me doy cuenta de que Dios me está transformando cuando siento el deseo de hablarles a otros del amor de Cristo. Y en un libro titulado El deseado de todas las gentes, ¿sabes? Es la mejor biografía que yo conozco acerca de Jesús. Hay muchas, pero esta es la mejor. Y este libro en la página 216 establece lo siguiente, qué pensamiento tan especial. El que más ame a Cristo hará la mayor suma de bien. No tiene límite la utilidad de aquel que poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Analicemos esta frase. Aquí no dice que el que más plata tiene hará la mayor suma de bien. Porque algunos creemos que para servir a Dios se necesita plata. Aquí no dice el que más conocimiento tiene hará la mayor suma de bien. Noten. Aquí no dice que el que más experiencia tiene hará la mayor suma de bien. No en el reino de Dios. En el reino de Dios, el que más ame a Cristo, ese es el que hará el mayor ¿qué? El mayor bien. Es el amor a Dios, hermanos, amigos, el que debe impulsarnos a compartirlo con otras personas. Es el amor a Dios el que te debe impulsar a cantar, es el amor de Dios el que te debe impulsar a obedecer. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y a la iglesia hemos sido llamados a aprender a amar. No te preocupes, eso se aprende. Vamos a terminar con la lectura bíblica, Romanos 5:5. Ábrelo en tu Biblia. Porque ¿cómo puedo hacer yo para amar si el ser humano es egoísta por naturaleza? Primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Cómo puedo hacer yo para aprender a amar y desarrollar en mi corazón el amor de Dios que me impulsa a predicar, para que otros oigan del Señor, crean en Él, lo invoquen y sean salvos? Dice Romanos capítulo 5, versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, gracias a la presencia de ¿quién? ¿Qué dice su Biblia? Del Espíritu Santo que nos fue dado. Pidamos el Espíritu Santo. Es el plan de Dios que tú seas templo del Espíritu Santo, que tú seas morada del Espíritu Santo. Por más buenas intenciones que tengamos de amar a Dios y al prójimo, no lo vamos a lograr por nuestras propias fuerzas, es imposible. Nuestra única oportunidad consiste en que la presencia del Espíritu Santo esté ¿dónde? En nuestros corazones. Allí somos victoriosos. Siendo morada del Espíritu Santo, desarrollaremos la capacidad de amar con un amor que nos impulsará a agotar todo esfuerzo que esté a nuestro alcance para compartir el Evangelio.
la iglesia de Maranata, y tú, querido amigo, amiga, que nos estás escuchando a través de esta transmisión, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, para amarnos los unos a los otros, para sentir verdadero interés por las personas que están en una condición más difícil que la que nosotros podemos tener, para sentir el deseo de hacer algo por ellos. Y ya sabemos que ese algo es sencillamente hablarles del amor de Cristo, para que crean, para que invoquen el nombre del Señor y también sean salvos. Pidamos el Espíritu Santo. Cristo dijo que nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que se lo piden, que un padre a darle cosas buenas a sus hijos. Y todos los padres que están aquí escuchándome y los que puedan estar conectados a esta transmisión, yo sé que están dispuestos a dar lo mejor para sus hijos. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Allí donde estás, frente al dispositivo a través del cual estás participando de este mensaje, yo te invito para que inclines tu rostro, ores junto con nosotros, quienes estamos aquí presentes, tengamos la deferencia de inclinar nuestro rostro y orar al Señor. Oremos. Bondadoso y amante Padre Celestial, concédenos la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, a fin de desarrollar en nuestros corazones el amor por ti y por las almas, por las personas que tanto apreciamos, que queremos ver bien, que queremos ver en el reino de los cielos. Sea nosotros mismos, o sea otras personas que son importantes para nosotros. Si queremos que Dios nos bendiga, necesitamos aprender a tenerlo en cuenta en los asuntos de nuestra vida. Necesitamos invocar el nombre del Señor. Pero para invocarlo necesitamos creer en Él. Necesitamos invocarlo con fe, convencido de que Dios es galardonador de los que le buscan. Necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos hablar con Dios, necesitamos orar con la seguridad de que Dios nos escucha y nos responde. Necesitamos orar con fe. Necesitamos creer. Pero ¿cómo creerán las personas en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo irán si no se relacionan con la palabra de Dios, si no nos relacionamos con la palabra de Dios? Ayúdanos, Padre Celestial, a ser hombres y mujeres que aprovechen al máximo la posibilidad de recibir tus promesas a través de la Biblia, tus consejos a través de la Biblia, tus enseñanzas a través de la Biblia. Recibirlas, experimentarlas, vivirlas, pero también compartirlas para que otros también reciban el beneficio. Gracias, Señor, por las enseñanzas que nos has dado en esta hora. Ayúdanos a ponerlas en práctica en nuestra vida personal. Que podamos ser hombres y mujeres de fe y de oración, de estudio permanente de la Biblia, pero hombres y mujeres que comparten el amor de Cristo con otras personas para que también reciban los beneficios que esperamos recibir de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre Celestial. Allí donde estamos sobre nuestros pies, apreciados hermanos, participemos juntos de la letra, el mensaje y el estímulo que nos regala el himno 558. Ama a tus prójimos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias, bondadoso Padre.
por permitirnos alcanzar tu bendición. Vamos a casa bendecidos, dispuestos, Señor, a alimentarnos permanentemente de tu palabra, por una sencilla razón, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero no vamos solamente dispuestos a oír, sino también a compartir el amor de Cristo, para que otros crean en ti, invoquen el nombre del Señor y también participen de tus poderosas bendiciones. Llévanos con paz a nuestros hogares, Señor, y permítenos seguir disfrutando de este maravilloso día de reposo con todo lo que has preparado para tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.